Genial. Muchísimas gracias. Bueno, les decía que a veces se suele confundir el índice de precios con la inflación, ¿sí? Y son dos conceptos que están relacionados, pero que son diferentes. Ahora vamos a calcular el índice de precios, y después, a través de esta herramienta que es el índice de precios, que es un indicador que va teniendo en cuenta la evolución del nivel de precios de unos ciertos bienes representativos de una canasta de consumo de una población de referencia. Con esa herramienta vamos a calcular la inflación, ¿sí? La inflación es una variación porcentual, es una tasa, vamos a ver por ejemplo la inflación del 25%, ¿sí? Ese 25% de inflación lo que nos marca es el porcentaje en que se incrementaron los precios entre dos periodos, ¿sí? Pero una cosa es el índice de precios, que es la herramienta, y otra cosa es la inflación, ¿sí? Uno es un insumo para calcular el otro. Por eso nunca los índices de precios, que es un error muy frecuente, los expresen en porcentajes, ¿sí? Son índices. Ahora igual lo vamos a ver con más detalle. Bueno, acá si quieren anotar la definición formal, si no, no se preocupen, total yo esto se lo subo, y también la definición la tienen subida a la plataforma. Esto es lo que yo les decía. El índice de precios es un indicador que va a permitir medir la evolución de los precios de este conjunto de bienes, ¿sí? En Argentina se relevan, o sea, el índice de precios, es más, si ustedes entran en la página del INDEC, van a ver los diferentes índices de precios, desagregado por rubros, por producto. Acá lo vamos a ver de una manera con poquitos bienes, como para que lo vayan entendiendo mejor, pero la realidad es que cómo llegamos a los índices de precios que nos permiten calcular la inflación. Se hacen una encuesta a hogares de esa población de referencia, de un área determinada, incluso se puede armar un índice de precios provincial, un índice de precios de la localidad de Junín, no sé, compuestos por diferentes cantidades de bienes y para diferentes regiones o poblaciones de referencia. En este caso, lo que hace el INDEC es realizar una encuesta, ¿sí?, a un grupo representativo de una población, no es que se releva a cada una de las personas, y con esa información se elabora una canasta de consumo representativa. Por ejemplo, en esta población aproximadamente se consumen estos alimentos y en tantas cantidades, ¿sí? Después, una vez que uno tiene esa canasta de consumo, por ejemplo, hay dos bienes, A y B, y sabemos que se consumen 10 unidades de A y 50 unidades de B, lo que tenemos que hacer es hacer un seguimiento del precio del bien A y del bien B a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, para eso se relevan periódicamente los precios de esos bienes y servicios incluidos en esa canasta representativa de consumo. Cualquier duda me interrumpen. Bueno, yo acá les traje como para que vean, estos son los 9 rubros que componen el índice de precios al consumidor que se elabora en nuestro país. ¿Sí? Acá tienen los diferentes rubros, por supuesto que acá en alimentos y bebidas, si ustedes entran en la página del INDEC, tienen tanto alimentos como bebidas totalmente desglosadas, ¿sí? Se va abriendo cada vez más en los rubros, ¿sí? Bueno, alimentos y bebidas, fíjense que el porcentaje que ocupa alimentos y bebidas dentro de la canasta de consumo total es un 36,5%. O sea que fíjense que tiene una importancia relativa considerable, o sea, el impacto que tenga un incremento en los precios de los bienes y las bebidas. Por ahí si hay algún rubro, como por ejemplo, bueno, educación o servicios varios que su participación relativa es menos de un 5% del consumo total, por ahí un aumento en esos rubros no va a impactar tan significativamente como si lo va a hacer un incremento de un rubro como alimentos y bebidas que se llevan una proporción importante de nuestro gasto total. Bueno, indumentaria, vivienda y servicios básicos, y esto es como para que más o menos tengan una idea.
nosotros siempre vamos a trabajar con poquitos bienes para simplificar. Cuando uno construye un índice de precios, que por supuesto sabemos que el objetivo va a ser después comparar el índice de precios entre dos periodos y calcular la tasa de inflación, la variación de los precios. Bueno, yo me voy a entrar un poquito en inflación, lo vamos a ver en una clase más adelante, ¿sí? Toda la teoría de inflación, causas, consecuencias, teorías y demás, ¿sí? Pero como esto está relacionado, les voy a anticipar un mínimo de inflación, si no estamos hablando y por ahí como que se pierden. Cuando uno habla de inflación, ¿sí? Lo que significa la inflación es un aumento sostenido y generalizado en el nivel de precios de los bienes y servicios representativos de la canasta de consumo de una población de referencia, ¿sí? No es que la inflación es simplemente un aumento de los precios, ¿sí? Porque hay veces que aumentan los precios por una cuestión estacional o por determinados motivos, ¿sí? Cuando nos referimos a un fenómeno inflacionario, tienen que estar incrementándose muchos bienes, ¿sí? Suben los servicios, sube la ropa, suben los alimentos, sube el combustible, ¿sí? Y ese incremento en general de los bienes y servicios tiene que ser sostenido a lo largo del tiempo, ¿sí? No es que subió un mes y después se volvió a normalizar o lo que fuera. Entonces, lo que es importante en la construcción de un IPC es siempre considerar un periodo base, ¿sí? Un periodo que nosotros tomamos como referencia. Cuando nosotros elegimos ese periodo base, tenemos que tener ciertos cuidados en la elección. No es que se puede elegir cualquier periodo al azar, ¿sí? Hay que tratar de que ese periodo que se elija sea un periodo relativamente reciente, que haya habido crecimiento económico, en el que hayan prevalecido condiciones normales de mercado. ¿Qué significa? Que no sea un año que hayan acontecido por ahí algún evento extraordinario de una extrema sequía y que se perdió, no sé, el 60% de las cosechas, o inundación, o algún, por ejemplo, ahora con el tema de la pandemia. No sería razonable elegir como periodo base el año pasado, por ejemplo, ¿sí? Porque es un año atípico. Que haya habido uniformidad en la variación de precios y un año del que se disponga de abundante información estadística relativa a precios y cantidades, ¿sí? Generalmente se toma como periodo base el periodo en el que se realiza el Censo Económico Nacional, ¿sí? Porque se hace un relevamiento muy exhaustivo y se tiene muchísima información. Además de este periodo base, necesitamos, por supuesto, tener una población de referencia, o sea, para qué población vamos a calcular este índice de precios. Lo vamos a calcular para todo el país, lo vamos a calcular para una región, lo vamos a calcular para una provincia, para una localidad, ¿sí? Obviamente, población de referencia y zona geográfica determinada están relacionados. Entonces, bueno, hay diferentes índices de precios, después lo lee. Le subí también una fichita del INDEC cortita que está buena, de cómo usar índices de precios. Hay diferentes índices de precios. Los más conocidos son los índices de precios PASH y los índices de precios de tipo Las PERS. Yo me voy a enfocar en el índice de precios que se utiliza en nuestro país, que es un índice de precios de tipo Las PERS, donde, fíjense, que yo acá les puse como la fórmula tradicional, fíjense que son sumatorias de precios por cantidades, en definitiva, y ya hace varios años, como es muy engorroso trabajar con las cantidades, porque los bienes son heterogéneos, entonces tenemos bienes que están medidos en unidades, otros bienes que están medidos en kilos, o sea, en litros, en diferentes unidades de medida. Entonces lo que se hace de hace mucho tiempo es utilizar los ponderadores, ¿sí? Fíjense que en la formulita de abajo, en esta de amarillo, en vez de tener la sumatoria de precios por cantidades, fíjense que cantidades desaparecen y aparece lo que llamamos W sub 0, ¿sí? Ese W sub 0 es en la... A ver, vamos a volver un cachito, sería como este 36,5, 8,7, ¿sí? Lo que me indica, en definitiva, es
es un indicador de la cantidad, ¿sí? Lo que me representa este ponderador es la importancia relativa del gasto en cada uno de los bienes y servicios que forman parte de mi canasta de consumo en relación al gasto total en el total de la canasta de bienes, ¿sí? Y después sí tenemos, fíjense, la relación de precios, ¿sí? Acá ustedes ven que tenemos, el W tiene un subíndice, es W sub 0, entonces lo que significa es que estos ponderadores, estos porcentajes, por así llamarlo, 36,5% o 0,365, esos ponderadores yo los tengo que calcular en base a la información que tengo en ese periodo de referencia, en mi periodo base, ¿sí? Entonces yo me fijo las cantidades consumidas de bienes en ese periodo, el precio, valorizo esos bienes a los precios de ese periodo, saco el gasto total y después hago un cociente entre el total que gasta en alimentos y bebidas. Por ejemplo, en alimentos y bebidas se gastan 10.000 pesos sobre un gasto total de 100.000. Entonces 0,10 va a ser el ponderador del periodo base. Esto significa que hay un 10%, es la importancia relativa del gasto en alimentos y bebidas dentro del gasto de consumo total. Pero solamente lo hago del periodo base. Los ponderadores son siempre del periodo base. Dejo fijas esas cantidades porque lo que me interesa en realidad es ver qué pasa con la evolución de los precios, porque recuerden que nuestro objetivo es medir la tasa de inflación. Y acá está razón de precios que yo tengo P sub C y P sub 0. Yo acá tengo una sumatoria, entonces yo voy a tener, si tengo dos bienes, voy a tener el ponderador de cada uno de los bienes multiplicado, por ejemplo, el ponderador de la carne por el precio de la carne en un determinado periodo versus el precio de la carne en otro periodo, ¿sí? Por eso acá yo tengo diferentes subíndices en precios, ¿sí? Cuando yo tengo P sub C es el precio de un determinado bien para el periodo para el que yo estoy calculando el índice, ¿sí? Vamos a suponer que yo estoy calculando el índice de precios para el 2021, ¿sí? Y mi periodo base es el 2018. Entonces yo lo que voy a hacer es el ponderador del bien A en el periodo base por el precio del bien A en el 2021, que es el periodo para el que estoy calculando el índice, sobre el precio de ese mismo bien en 2018, que es el periodo base, ¿sí? Y eso mismo lo hago para cada uno de los bienes que componen mi canasta de consumo. A toda esa sumatoria, que va a tener tantos sumandos como bienes y servicios compongan la canasta de consumo, a todo eso lo voy a multiplicar por 100. Y ahí voy a obtener el índice de precios para el 2021 en este ejemplo, ¿sí? Ahora por ahí con un ejemplo va a quedar más claro todo esto que por ahí en teoría suena como medio raro. Bueno, acá si quieren podemos crear el ejemplo nosotros. Acá nuestro objetivo va a ser elaborar un índice de precios con base, por ejemplo, en el año 2018 para una persona en un área determinada, ¿sí? Entonces sabemos que la canasta de consumo de esta persona se compone de 3 bienes: carne, leche y bebida, ¿sí? Podemos agregar, podemos sacar. Conviene por ahí empezar trabajando con poquitos bienes y poquitos periodos como para enfocarnos bien en la técnica y en el procedimiento. Y fíjense que nos da también información de que en el año 2018, que es el año que vamos a tomar como base, nos da las cantidades de cada uno de estos bienes que consume esta persona. Entonces, ¿por dónde les parece que podríamos empezar? ¿Qué les parece que podríamos, o qué necesitaríamos, o si nos falta algún dato adicional, o ya podríamos calcular el índice de precios? ¿Qué les parece? A ver, nosotros entonces tenemos los precios de cada uno de estos bienes para el periodo base y para el periodo 2019. Supongamos que queremos calcular la inflación entre 2018 y 2019. Y tenemos también las cantidades que se consumían en 2018 de cada uno de estos bienes.
Entonces, a ver, miremos la fórmula. Vamos a suponer que nosotros vamos a calcular el índice de precios para el 18 y para el 19. Los precios de cada uno de estos periodos, ¿los tenemos? El precio de cada uno de estos tres bienes para 2018 y 2019. Sí. Perfecto. Este es un 100 que viene dado, y recuerden que no es porcentaje, sino que 100 es lo que vale el índice en el periodo base. Y a ver, los ponderadores, ¿los tenemos? ¿Qué les parece? Los ponderadores no nos los da directamente, pero podemos calcular los ponderadores, o sea, la importancia relativa de carne, la importancia relativa de leche y la importancia relativa de bebida en relación al gasto total. Creo que sí, tomando en cuenta lo que dice que consume. Perfecto. Nosotros sabemos entonces que en esta formulita tenemos W sub 0, o sea que son los ponderadores del periodo base, ¿sí? Entonces vamos a intentar calcular estos ponderadores. A ver. Bueno, acá tendría que copiar, vamos a traer la información que tenemos acá. Entonces, acá nosotros sabemos las cantidades que consume. Bueno, voy a copiar todo directamente, me parece que va a ser más rápido. Entonces, los datos que yo necesito son cantidades, y ¿qué otro dato necesito también? Para calcular el ponderador. ¿Cómo calculan ustedes el gasto total de este individuo en el año 2018? El precio. Perfecto, bárbaro. Sigo aceptando por eso. Bueno, entonces, fíjense que nosotros necesitamos cantidades y precios en este caso, ¿sí? Entonces vamos a arrancar elaborando el ponderador, voy a agrandar esto, para la carne, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a calcular el gasto en carne de este individuo en 2018? 25 por 90. Perfecto, yo sé que consumía 25 kilos en 2018 y que el kilo de carne en 2018, ¿de cuánto era? De 90 pesos, ¿sí? Entonces, ¿cuánto les da el total de gasto en carne? $2.250. ¿2.200? 50. Bien. Ahora necesito saber lo mismo, pero de leche, ¿sí? ¿Cuánto gastó en leche en 2018? 70 litros por 100. No, al revés. 50. Ah, me fijé el precio, sí, un desastre lo mío. Menos mal que están atentos. Entonces, ¿cuántos litros eran? 50 litros 50. por 70 pesos el valor del litro. ¿Eso cuánto les da? 3.500. O sea que el total de gasto hasta ahora en carne, 2.250, el total de gasto en leche, 3.500, y nos estaría faltando el total de gasto en bebida, ¿sí? ¿Cuántas bebidas consumí en 2018? 9 bebidas, y el precio de cada bebida en 2018, ¿de cuánto era? 100. O sea que gastó solamente 400 pesos. Algo importante, acá yo solamente les di las cantidades del año 2018. Y solamente son 2 periodos. Pero vamos a suponer que ustedes en el parcial tienen 5 periodos y tienen un cuadrito donde tienen las cantidades de cada uno de los periodos. W sub 0 es siempre el mismo y corresponde a los ponderadores del periodo base. Entonces, aunque tengan la información, acá no hay mucho margen para que se confundan, porque solamente tienen esas cantidades.
pero a veces pasa que tienen más información y calculan diferentes ponderadores para cada periodo, ¿sí? Siempre tengan en claro que en la fórmula son siempre la sumatoria de los ponderadores del periodo base de cada uno de los bienes por la relación de precios del periodo considerado sobre periodo base de cada uno de los bienes. Entonces, si yo ahora sumo los 2.250 que gasta en carne, los 3.500 que gasta en leche y los 400 que gasta en bebida, lo que obtengo es el gasto total de este individuo en 2018. ¿Y de cuánto es ese gasto total? Tienen que sumar. 6.150. Bien. Entonces, ahora que nosotros sabemos cuánto gastó en carne, o sea, cuánto gastó en cada uno de estos tres bienes, y tenemos también el gasto total, es fácil calcular la importancia relativa de cada uno de los bienes. Para sacar el ponderador del periodo base de carne, ¿qué vamos a hacer? El gasto en carne, 2.250, dividido el gasto total, 6.150. Lo mismo vamos a hacer con leche. Los 3.500 que gasta en este producto, dividido 6.150, que es el gasto total, ¿sí? Y eso me da la importancia relativa de la leche. Y en bebida lo mismo, 400 pesos dividido 6.150. Entonces, ¿cuánto les da el ponderador de carne? 0,37. Perfecto. Entonces, el W sub 0 de carne, 0,37. Le dio justo parecido al de los alimentos del global. Bien. Entonces, ¿cuánto les da entonces el ponderador de la leche para el periodo base? 0,56. Perfecto. ¿Y el de bebida? 0,07. Bien, acá como nosotros por ahí les debe haber dado con decimales y vamos a redondear, bueno, acá les quedó creo que perfecto, pero en general ustedes gastan, o sea, el 100% del gasto se distribuye entre los tres bienes. Entonces lo que a veces puede suceder es que en el redondeo no les dé el 100% o 1 en este caso, ¿sí? Entonces lo que hacen es en alguno subirle o bajar, digamos, para que les dé 1. En este caso, 0,37 más 0,56 más 0,07 les da 1, ¿sí? Pero si no, redondeen en alguno para que sume realmente 1, porque gasta la totalidad entre los tres bienes. Entonces, fíjense, tenemos ponderadores y tenemos precios, ya podemos tranquilamente calcular el índice de precios con base 2018, tanto para el año 2018 como para el año 2019. Fíjense que acá en el año 2018 yo ya les puse 100. ¿Por qué puse 100? Porque siempre en el periodo base el índice vale 100. Por eso yo les decía que se suele prestar mucha confusión, sobre todo cuando arrancan con estos temas, es que uno generalmente cuando ve multiplicado por 100 lo asocia a porcentaje, ¿sí? Que también se utiliza para sacar porcentaje, pero en este caso multiplico por 100 porque 100 es lo que vale el índice en el periodo base. Y fíjense que es razonable, porque ¿qué va a pasar con el índice de precios en 2018? La sumatoria de los ponderadores me va a dar 1, ¿sí? Siempre me va a dar 1 para cualquier año. Pero en el año base, ¿qué va a pasar con P sub 6 y P sub 0? ¿Cómo van a ser el precio de cada uno de los bienes para el año que estoy calculando el índice y el precio de cada uno de los bienes para el año base? Yo acá voy a sacar... Yo les decía que les quiero justificar. Ustedes después, si quieren, lo calculan, pero si no, ya saben que en el año base el índice vale 100, ¿sí? Entonces yo se los quería que lo vieran en la fórmula, ¿sí? Entonces, la sumatoria, o sea, los W sub 0 van a sumar 1, ¿sí? Porque son 0,37, 0,56, 0,07. ¿Y qué va a pasar con
el precio, por ejemplo, de la carne para el periodo que estamos calculando el índice, que en este caso es 2018, y el precio de la carne o de cualquiera de los bienes para el periodo base. ¿Cómo son P sub C y P sub 0 cuando yo calculo el índice de precios para el año 2018? Son iguales, porque yo para qué año estoy calculando el índice, para 2018. Entonces, en precios sub C, yo tomo los precios de cada uno de los bienes para el 2018. Pero como a su vez 2018 también es el periodo base, yo acá en el denominador también voy a tener los precios de cada uno de los bienes para el 2018, que es el año base. Entonces, cuando yo calcule, por ejemplo, el sumando de la carne, voy a hacer 0,37 por 90 dividido 90, más 0,56 por 70 dividido 70, más 0,07 por 100 dividido 100. O sea, eso me va a dar 1, ¿sí? Multiplicado por 100, me da 100, que es el valor base del índice. Entonces vamos a enfocar nuestras energías en calcular el índice de precio con base, siempre en el 18, pero para el año 2019. Entonces, cuando yo haga ese cálculo de ese índice de precios, ya voy a tener los insumos para calcular la tasa de inflación, o para saber al menos si hubo inflación o si no la hubo, y cuál es el porcentaje, ¿sí? Entonces, esperen que voy a copiar esto, así lo tenemos como dato acá. Entonces acá sacamos la estructura de los ponderadores para cada uno de los bienes en el periodo base. Y queremos calcular el índice de precios para el año 2019. Entonces, antes de avanzar, en W sub 0, ustedes ya saben que van a poner cada uno de estos tres ponderadores. Y acá, en precios sub C, estamos calculando el índice de precios para el año 2019 en base 2018. P sub C, van a ser los precios de qué periodo, en este caso. ¿18 o 19? Los precios sub C. 19. Perfecto, porque acuérdense que P sub C eran los precios para el año considerado, para el año para el que yo estoy calculando el índice, que en este caso es 2019. En cambio, en el denominador, para cualquier periodo que esté calculando el índice de precios, siempre van a ser los precios del 2018, que es el año que considero como base. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es calcular este índice de precios. Y el índice de precios, esperen que voy a copiar acá. Y lo que vamos a hacer ahora es el cálculo del índice de precios para el año 2019. A ver, entonces... Pero el ejercicio me parece que no decía el consumo de ese año. ¿Cómo decía? El ejercicio decía que el consumo del 2018, pero no el del 2019, creo. Perfecto, eso era lo que yo les decía, que es el error que cometen siempre, está perfecto. Nosotros cuando calculamos índice de precios, a nosotros, en este caso, que estamos utilizando un índice de precios de tipo las PERS, justamente la fortaleza que tiene este tipo de indicador es que mantiene fijas las cantidades. Los precios son mucho más fáciles de relevar, pero las cantidades, sobre todo si se trabaja, no sé, a nivel, o sea, cuanto mayor sea la zona geográfica o la población de referencia, es muy costoso recopilar, por ejemplo, todos los años información sobre las cantidades. Y a nosotros, en definitiva, lo que nos interesa es la variación de los precios, ¿sí? Cuando ustedes escuchan la inflación fue del 4% en el mes, lo que significa es que en promedio los precios de esa canasta representativa de consumo de la población se incrementaron un 4%, ¿sí? Entonces siempre ustedes van a dejar fijos a los ponderadores. Entonces, cuando hagamos en un ratito el cálculo de la tasa de inflación, ese porcentaje va a ser la variación de precios, porque las cantidades las vamos a dejar fijas. Entonces, ustedes en este caso no tenían la información de las cantidades de 2019.
Pero a veces en el examen, que pueden tener cuadritos con toda la información, pasa esto, que como van a calcular el índice de precio de 2019, quieren ver lo que se consumía en 2019. Fíjense que la fórmula es la sumatoria para cada uno de los periodos que yo quiero calcular el índice. Yo voy a sumar en todos los ponderadores del periodo base, ¿sí? Si tengo que calcular el índice de precios para 10 años, por ejemplo, del 2000 al 2019, en cada uno de esos mis W sub 0 van a ser estos tres, ¿sí? Lo que sí nos va a ir cambiando, para el año 2000, P sub C van a ser los precios del 2000. Cuando calcule el índice de precios de 2001, mi P sub C van a ser los precios del 2001. Y así para cada uno de los años. Pero los ponderadores